Buenas noches, gentil teleaudiencia. Gracias por seguirnos como todos los domingos en su programa Tejiendo Conocimientos. Mi nombre es Huáscar Morales y esta noche les comunico que Claribel Loaiza, nuestra compañera conductora, no se encuentra por razones de trabajo. Sin embargo, el formato del programa seguirá como es conocido ya por ustedes. Esta noche trataremos un tema muy particular, un tema de interés general y un tema muy importante para conocer y desarrollar, la diversidad de género y la diversidad sexual. Como todos los domingos, procederemos primero con nuestro documental para introducirnos al tema y después les presentaré a nuestros invitados. Vamos con el documental. Adesproj Libertad es una institución que promueve, en el marco de la equidad, participación y derechos humanos, el desarrollo y fortalecimiento personal y colectivo de las diversidades sexuales y genéricas, gays, lesbianas, bisexuales, trans y heterosexuales de la sociedad boliviana. La discriminación contra las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales tiene larga data en la historia y hemos sido testigos de esta constante exclusión. En 1970, la prohibición de ingreso de travestis en las entradas folclóricas o permanentes represiones en discotecas han sido parte de este difícil proceso histórico. He sabido de un muchacho que lo habían botado en la avenida del Poeta, ¿no? Que le habían dado su paliza y de cabeza estaba metido en un tubo. Para mí en ese tiempo ha sido muy fuerte saber de ese caso, ¿no? Porque era una discriminación muy grande. Otra de una lesbiana también que por culpa de su pareja varón, ¿no? Él le ha dado una chicotera y actualmente ella ha fallecido. Y era porque la ha encontrado con su pareja mujer, ¿no? En 1995, un hecho destacable fue la represión ejercida en la discoteca gay llamada Cherries, un hecho que mostró la gran homofobia existente en la sociedad y sus autoridades. Un contingente policial, bajo la excusa de un supuesto consumo de droga, ingresa y violentamente arresta a todas las personas allí presentes, sin tener mayores razones. Se ha hecho la batalla policial más grande en la historia de Bolivia a un grupo homosexual. Y bueno, fue de terror porque nos pusieron en fila de unas 5 a 6 personas, nos hicieron desvestir casi completamente, excepto los calzoncillos. En algunos momentos, inclusive el morbo de algunos policías hizo que metieran la mano dentro de los calzoncillos para revisar, entre comillas, si es que había alguna droga o estaban ocultando algún, no sé, pues elemento, no sé, nocivo para la salud, qué sé yo. Nos llevaron a la Bucha, a la Pando, a la Sucre, a todos los lugares donde estaban posibles espacios para meter a la gente. Este evento fue parte de muchos otros actos de discriminación y homofobia que se llevaban a cabo día tras día en el país. Ese mismo año, un grupo de gays, cansados de sufrir discriminación por su orientación sexual, decidieron organizarse para poner fin a la intolerancia, dando inicio a una de las primeras luchas por la reivindicación de los derechos de las personas con diferente orientación sexual y genérica en el país. Decididos, comenzaron a tomar acciones de visibilización para mostrar a la población una realidad existente, pero ignorada.
¿Qué es lo que más ha motivado a los jóvenes para que se organicen y construyan lo que hoy en día es una institución, ADESPROC Libertad? Básicamente el hecho de que en los medios de comunicación se hablaba de manera despectiva, homofóbica sobre la homosexualidad. Comenzamos a organizar distintas actividades, siempre pensando en que el grupo crezca, pensando en llamar más gente, en que participen los demás, y que participe todas, ¿no? Toda la diversidad que tenemos, ¿no? En el año 1990. Gracias por seguir con nosotros y no se olviden revisar las páginas de Facebook y de Twitter, Tejiendo Conocimientos. Voy a empezar por presentarles esta noche a nuestros invitados y voy a empezar por mi derecha con Laura Carpentier, quien es socióloga y está especializándose actualmente en interseccionalidad. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches. A mi izquierda tengo a Lucía Antonella Navia Canaza, quien es médico, especialista en sexualidad y además es miembro de la comunidad transexual. Buenas noches, gracias por estar. Te agradezco mucho. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Alberto Moscoso, quien es el director de ADESPROC Libertad. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Gracias, Huáscar. Y activista por los derechos humanos de la población LGBT. Vale la pena mencionarlo, claro que sí. Bueno, como veíamos, queridos amigos, en el documental se hizo una breve introducción y en términos muy generales hablamos sobre lo que es género, sobre lo que es sexualidad, sobre lo que es una orientación sexual y también sobre la historia de cómo de alguna forma se parcializa esta visión dicotómica entre macho y hembra, entre femenino y masculino en la sociedad occidental. Me gustaría, pero, que ahonden más en el tema de cómo ven otras culturas y cómo las han visto otras culturas al tema de lo masculino, de lo femenino y de lo macho y hembra. Por favor, Antonella, si tú podrías empezar ilustrándonos un poco. Gracias. Las orientaciones sexuales e identidades de género no son una cosa nueva. Siempre han existido desde que la humanidad existe en la Tierra. Ya hace 12.000 años antes de Cristo se encuentran algunas pinturas rupestres en las cuales se ve personas del mismo sexo teniendo un acto erótico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la antigüedad, Grecia, Roma, los matrimonios homosexuales y las relaciones homosexuales entre hombres eran vistos de manera natural, como lo que es una expresión de la naturaleza humana, y no era castigada. En el mundo precolombino podemos ver que en la cultura incaica ya existían templos de travestis, ¿no? Donde venían los más altos jerarcas a tener relaciones sexuales con estas personas. También estaba establecido el matrimonio homosexual en la cultura mochica. Las lesbianas eran muy bien vistas, o sea, tenía una función social en las culturas antiguas y no se renegaba, no se criticaba y se aceptaba de manera natural las diversas orientaciones sexuales y genéricas. En Norteamérica, por ejemplo, los homosexuales eran vistos como seres divinos, seres mágicos que podían comunicarse, ¿no?, con divinidades justamente por su ambigüedad sexual. Entonces, desde ese punto de vista, era visto de manera natural en las culturas antiguas. Llega la religión judeocristiana por estos lados y con la cruz y la espada pues va matando todo lo que es la naturaleza sexual. Laura mencionaba, Antonella, dos cuestiones bien importantes. La primera es que esta diversidad ya estaba reconocida y se reconoce en muchas otras culturas. Y la segunda menciona el componente religioso de las religiones judeocristianas que entran a cambiar este paradigma y este esquema. ¿Podrías contarnos un poco más tú como socióloga cómo sucede esto y por qué? Claro. Bueno, entonces, en efecto, se daba y se da todavía en muchas culturas una visión diferente, ¿no? No existe necesariamente este dualismo hombre y mujer. En muchas culturas todavía se da la visión de un tercero sexo, por ejemplo, o también la homosexualidad está vista de otra forma, tiene una función social. Y bueno, como lo dijo, ¿no?, en la sociedad precolombina existía otras formas de relacionarse. Con la colonización se cambió eso, porque en Europa, en la visión judeocristiana, no existía esta diversidad. O sea que se plantea de forma, bueno,
que es un sistema que se puede clasificar sobre dos ejes, que es el heterosexismo, o sea que hay una norma heterosexual y una norma patriarcal. O sea que en este sistema político, porque es político, es resultado de una construcción socio-histórica, no es natural, porque y en esta situación lo que se da es la transmisión de un patrimonio que era que era el patrimonio económico de las familias, se tenía que controlar de una cierta forma, y en estas sociedades se pudo controlar a través de la norma heterosexista, en la cual la identidad más valorizada y favorecida es la del hombre heterosexual y blanco. Claro. Y entonces cuando llegaron con la colonización se impuso este modelo y de forma muy violenta, el etnocidio, genocidio, y todo eso ahora se plantea en todos los países, no solo occidentales, pero también occidentalizados, que se genera toda una violencia que ha sido impuesta desde la colonización. Esta violencia de alguna forma ha sido, sí impuesta y ha sido además legalizada, ¿no? El Estado puede ejercer ciertos tipos de violencia contra cierto tipo de grupos de personas que están en contra o amenazan de alguna forma el buen funcionar de la sociedad en general. Por favor, Alberto, ¿nos podrías comentar un poco de cómo se fortalece este Estado que ejerce ese tipo de violencia contra todo tipo de grupos? A partir del patriarcado. Obviamente el patriarcado, como ya lo han ido repitiendo las colegas, tiene que ver de esa construcción androcéntrica que tiene que ver con ser hombre, blanco, rico, profesional, etcétera, etcétera. El hombre que no es blanco, que es indígena, que es moreno, es discriminado. El hombre que no es heterosexual es discriminado. El hombre que es pobre y no es rico es discriminado. El hombre que no tiene una cultura, una educación, la posibilidad de haberse realizado, también es discriminado. En esa misma lógica, obviamente, las mujeres, de hecho, son el primer grupo discriminado dentro de la construcción patriarcal. Y a partir de eso viene también todo aquello que, entre comillas, no está normalizado, que es el homosexual, que no me gusta esa palabra porque es una palabra patológica para ¿Qué palabra definir. utilizarías? Gay o las diversidades sexuales y genéricas, ¿no? Diversidades sexuales e identidades de género. En todo caso, todo este grupo, todo este abanico de orientaciones sexuales e identidad de género son automáticamente segregadas, discriminadas, obviamente por esa construcción que viene con el fundamentalismo religioso, que viene con la construcción androcéntrica, patriarcal y machista en un contexto mediterráneo, porque Bolivia es un país mediterráneo, obviamente, sin muchas posibilidades, que ha hecho que su cultura misma se reafirme, pero esa cultura también a partir de ese binomio que tú hablabas, el hombre-mujer, el chachahuarmi, por ejemplo, se ha estancado bastante fuerte y no ha querido tener una visión, una posibilidad de ver otros géneros, por ejemplo, ¿no? Las mujeres transgenéricas, los hombres transgenéricos, mujeres transexuales, hombres transexuales, mismo como en algunas otras culturas se han denominado tercer sexo, nosotros en Bolivia más bien no han querido entrar en ese debate y discusión de decir, ok, las mujeres y los hombres trans son un tercer sexo. ¿Y dónde quedamos entonces los gays, las lesbianas, los bisexuales o las bisexuales? ¿No? Entonces hay como una connotación un poco perversa también a partir de todo ese fundamentalismo religioso, de toda esa construcción patriarcal, machista, androcéntrica y heterosexista a la que estaban comentando hace un momento, ¿no? Perfecto. Antonella, me gustaría que comentes un aspecto más. Has mencionado otro tipo de culturas que han visto a personas con diferente orientación sexual y de género como diferentes pero respetadas. Sí, una de las... En el contexto, nacional, de las culturas nacionales, ¿tú tienes conocimiento sobre este tipo de prácticas también? ¿Este tipo de culturas o este tipo de reconocimientos? Tal vez en lo aymara, en lo quechua o en tierras bajas. Actualmente, actualmente no conozco, ¿no? Pero antes de la colonia sí existía. Eso del chachahuarmi como que es una idea traída por la religión judeo-cristiana e impuesta a los aymaras, ¿no? De que solamente tiene que ver la dualidad. Yo soy de provincia, la provincia de Masuyos, entonces como que en la práctica no se ve mucho eso. Hay personas, mujeres solas que pueden pasar autoridades, hombres solteros que pueden pasar autoridades, ¿no? Pero actualmente, como te digo, no la veo, pero sí antes de la
la incursión de la religión judeocristiana, sí eran vistos de manera natural. Tal vez uno de los ejemplos es la cultura, las mushes en México, en las cuales estos hombres travestis o transexuales son vistos de manera necesaria, respetados, porque la idea es que los mushes no se van a casar como los heterosexuales, por lo tanto no van a abandonar el hogar y se van a quedar a cuidar a los padres. Y esa es su función en esa cultura, ¿no? Es sumamente interesante. También mencionaban un tema interesante que acá no se está debatiendo, me imagino acá en el país se refieren, el tema del tercer sexo. ¿Nos podrían explicar un poco más sobre eso? Es algo Es que un no poco debería nuevo. haber debate, no debería haber debate porque en realidad somos parte de la naturaleza humana en el sentido de que simplemente eres hombre con una preferencia sexual, afectiva, emocional, psicológica por otra persona del mismo sexo. O mujer que tienes una preferencia psicológica, afectiva, sexual por otra mujer, en el caso de las mujeres lesbianas, o bisexuales, en el caso de de ambas personas. En el caso de las identidades trans, hacen tampoco es un tercer sexo, porque es lo que Antonella seguramente te lo va a reafirmar, es una construcción de una identidad que tiene que ver con la congruencia entre lo que piensa, sienten y cómo se ven. Así es. Nosotros las mujeres transexuales, bueno, transexualismo, lo que actualmente se conoce como transexualismo, no, pero su nombre científico se llama síndrome de Harry Benjamin. Eso significa que somos personas, que hemos nacido, no hemos elegido, o sea, no hemos escogido. Yo no escogí ser esto, me tocó vivir esta vida. Nací así, con el sexo cerebral de una mujer y los genitales masculinos. Como soy una mujer a nivel cerebral, en una parte que se llama núcleo BTCC, en el área límbica, eso ya está también estudiado, pienso, siento, actúo idéntico al de una mujer. Como soy mujer, para mí es intolerable tener un cuerpo masculino. Por eso he transformado el cuerpo para que coincida el exterior con el interior. Esencialmente soy una mujer. Por lo tanto, eso de tercer sexo, ¿qué me hace pensar? Que no soy ni hombre ni mujer. O que soy hombre y mujer. No, entonces yo difiero de eso. Yo soy una mujer, ¿ya? Desde todo punto de vista. Ahora, no solamente a nivel cerebral, sino porque también ya transicioné a nivel jurídico, transformé mi cuerpo para que coincida, y a nivel genérico, ¿no? Mi rol es de mujer. Entonces no acepto lo de tercer, para mí por lo menos. Pero existe este tema que nacen en promedio una persona sobre 2000 que nacen en una situación de intersexualidad. Sí. Que es otra cosa. Que es otra Otra claro, cosa. claro, pero también se tiene que plantear porque Sí. también es algo que cuestiona, es una identidad subversiva y que todavía está totalmente reprimida, la identidad intersexual. Claro, se tiene que separar de forma bien clara de lo que es transgénero o transexual, pero la intersexualidad corresponde con las situaciones en las cuales un ser humano posee características de sexo, entonces también Genitales. Ajá, Vamos a no hablar. solo, es que hay varias cosas, puede ser cromosómico, puede ser de los genitales, de los que llaman los gonadas, creo. Gónadas. Ajá, Sí. gonadales, ya. O de características, digamos, secundarias y que son indeterminadas y que no permiten una identificación en términos binarios, o sea, no se puede identificar solamente como mujer o solamente como hombre. Se dio un caso muy interesante que era en, no sé, creo, 86, que era una atleta, María Patiño, que había sido identificada toda su vida como mujer, pero cuando pasó las pruebas genéticas, se dieron cuenta que supuestamente no era mujer y dio fue toda una controversia alrededor de este caso sobre qué es ser mujer, qué es ser hombre, a partir de un caso de intersexualidad, que cuestiona estas normas de dualidad también, como lo de transexual y transgénero, que es muy subversivo porque cuestiona esta naturalización de, es una trilogía, ¿no? Sexo, género, sexualidad, también orientación sexual, ¿no? Digamos que están vistos en nuestra sociedad como una sola identidad biológicamente determinada, lo que no es, porque es una construcción social y estas identidades, tan como la de ser, diversidades sexuales, cuestionan estas normas, muestran que son socialmente construidas y por eso sufren discriminación, estigmatización, represión. Pero en el caso, por ejemplo, de los y las intersexuales, viene con una connotación bastante fuerte, no en el país, pero está viniendo desde Europa, porque claro, cuando ves un niño, no hablemos del género, ¿ya? Un bebé o una bebé, ¿no? Y tiene uno de los dos genitales más desarrollado, la familia es quien toma la decisión
de castrarle el menos desarrollado. Pero ¿qué pasa? Va creciendo, y es lo que ha pasado, por ejemplo, con la deportista, ¿no? O sea, que cromosómicamente sus hormonas y todo lo que concebía la construcción de su cuerpo como tal era de varón y no de mujer. Y fue la familia que, claro, podríamos decir que se escogió eligió mal. para Lo que se normalizar. está haciendo hoy en día, por ejemplo, es hacer que él o la bebé crezca con los dos genitales. Y en algún momento de su vida, cuando Puedan ya se decidir. empiecen a identificar, porque además estudios científicos te dicen que hasta los 7 años ya sabes hacia dónde, o sea, cómo te vas a identificar en un futuro, con qué orientación o identidad sexual. Entonces, vaya creciendo, se desarrolle y que sea la propia persona, el propio niño o niña, quien defina cuál va a ser o cómo siente, para que haya esa congruencia, por ejemplo, de la que hablaba Antonella, ¿no? La congruencia entre lo que sientes, entre tu Cómo mente percibes y tu cuerpo. y cómo te ves. Exactamente. Bueno, gracias por ahondar mucho en estos temas. Vamos a seguir en el siguiente bloque, que es un poco más largo, hablando de temas más específicos, temas más actuales y temas que nos interesan más a todos. Los esperamos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Tejiendo Conocimientos. Para los que se enganchan recién ahora, estamos tratando el tema de diversidad de género y de diversidad sexual. En el anterior bloque estábamos definiendo mucho los términos, estábamos haciendo un poquito de historia y estábamos como recapitulando todo lo que habíamos visto en el documental, pero con nuestras propias palabras, ¿no? Ahora me gustaría hablar un poco sobre el movimiento que existe en el país y sobre la propuesta política, la posición política que tiene el movimiento frente a toda la sociedad. Tal vez, Alberto, tú serías el más indicado para empezar. Contarte un poquito que el movimiento LGBT o GLBT o TLGB, como quieran llamarlo en este momento, tiene más o menos como 20 años de vida saliendo a la palestra, ¿no? Un poco más, tal vez a partir de María Galindo, del movimiento de Mujeres Creando, etcétera. Luego empezaron los otros grupos a resurgir y así como que se fue expandiendo en toda Bolivia. Muchos y muchas hablan de este proceso de cambio, por ejemplo, que está viviendo el país, del cual muchos también le han dado como que una responsabilidad y un aplauso bastante grande al Estado. Pero ese proceso de cambio tiene que ser visto como un proceso de cambio desde los movimientos sociales. Por ejemplo, para estar dentro de la Constitución Política del Estado, nosotros, los movimientos sociales, movimiento LGBT de Bolivia, hemos trabajado en todos los departamentos de Bolivia para hacer propuestas y hoy ser parte visible de la Constitución Política del Estado. Más allá de eso, obviamente, hay dos instancias nacionales. Una es la Coalibol LGBT, que es la Coalición Boliviana de Organizaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans de Bolivia, y está el colectivo TLGB de Bolivia también, ¿no? Son como digamos, la CIDOB y la CONAMAC. Para que todos entendamos. Como más o menos para que el público entienda, pero también un poco para que se dé cuenta que también hay posturas bastante claras. Hoy en día nos hemos vuelto a reorganizar, si quieres, en un solo discurso, en el entendido que tenemos propuestas de leyes muy importantes. Una propuesta de ley, la que estamos apuntando hoy día, es el matrimonio civil igualitario, porque pensamos que no podemos ir ni por una unión de convivencia, ni por ¿cómo se llama? Una juntuchita de esas, como las que hay, un cirguiñacuy, porque somos ciudadanos de primera y ciudadanas de primera y tenemos que tener los mismos derechos con los mismos nombres. De ahí que estamos apuntando. Y la otra ley que también es muy importante, que también estamos trabajando o apoyando en el trabajo, es la ley de identidad de género, ¿no? Que ha sido propuesta por la red Trébol y luego se ha ido socializando con otras instancias como TRAF, Coalibol, colectivo TLGB, etcétera, etcétera, pero que también se están uniendo fuerzas para que sean las dos, por lo menos en este año, normas más importantes para debatirlas en el Senado, en el Consejo Plurinacional de Bolivia, para debatirlo en la casa, en la calle, aunque muchas veces nosotros hemos discutido, hemos pensado que ese es un tema que concierne solamente a gente de la población LGBT. Porque, por ejemplo, en algún momento un diputado nos dijo, habrá que llevar al referéndum. Y nosotros nos cuestionábamos, porque decíamos, ¿por qué un heterosexual va a tener que opinar sobre la vida o el futuro de un homosexual, o de un gay, o de una lesbiana, o de un bisexual? Por supuesto que no. Es como, si en todo caso en algún momento también lo he dicho, es como si estuviéramos en la réplica de lo que hacen los países asiáticos,
Y no te olvides que en Asia solamente pueden tener un hijo, en algunos países, no en todos, Sí. un solamente hijo. Pero además de tener solamente un hijo por pareja, tiene que ser varón. Y cuando Bueno, dan preferencia al varón, no es que existe una normativa de que debe ser varón, ¿no? en algunos países te cuento que sí. Sí. Sí, tiene que Que ser la norma varón. es tan Sí. fuerte, están Es faltando muy millones castrante, de... claro. hay feminicidios en Por India supuesto, y en China. es terrible. impresionantes. Pero además de eso, entonces, imagínate que le demos a la población heterosexual o a la iglesia, entre comillas, la responsabilidad de debatir estos temas. Somos nosotros, la población LGBT de Bolivia, las que tenemos que debatir, porque a nosotros nos concierne. Entonces, así como ellos en un referéndum no podían votar si tenemos derecho a casarnos o tenemos derecho a reasignar nuestro nombre, nuestro sexo, nuestro género, por supuesto que nosotros no podemos votar en un referéndum de cuántos hijos deben tener los heterosexuales o en qué momento casarse, ¿no? Entonces, todo el tema político, todo este bagaje ha hecho que hoy en día nos hemos posicionado como un movimiento también contestatario, fuerte, frente también a muchas otras luchas. Estamos apoyando, por ejemplo, el tema del TIBNIS, que más allá de politizarse o no politizarse, también vemos que es algo de Bolivia y hemos estado discutiendo temas de hidrocarburos, un montón de cosas que también concierne a cualquiera de nosotros como bolivianos y bolivianas. Como parte de la sociedad. Por supuesto. Antonella, una cuestión bastante interesante que dice Alberto es esta propuesta contestataria y esta propuesta de que tal vez, y se ha discutido entre el movimiento, de que solamente debería ser una decisión de las personas que pertenecen al movimiento. Como decisiones políticas, generalmente se trata de convencer a la mayor cantidad de personas para que se presione a un cierto gobierno para que haga algunos cambios. Ejemplo, Argentina, recién han aprobado el matrimonio civil igualitario, y muchos estados en Estados Unidos. Algunas personas ven al movimiento como un grupo muy cerrado y hasta sectario, e incluso ¿En qué sentido? en el sentido de que si no soy lesbiana, gay, trans, bisexual, no puedo pertenecer al movimiento y no puedo apoyarlo. Hay No, no es posiciones así. radicales. Coméntanos eso un poquito. ¿Será que se autoexcluyen de la sociedad o más bien intentan intentarse? ¿Cómo es la dinámica? No, yo creo que más bien, posiblemente algunas personas, pero es a nivel individual esto, ¿no? Que puedan Ujú. excluirse, pero creo que no les convendría, deberíamos de, ¿cómo le diría? Contactarnos con toda la sociedad, deberíamos de integrarnos a la sociedad, puesto que somos seres humanos y tenemos todas las mismas necesidades que cualquier otro ser humano: alimentación, vivienda, qué sé yo, deseos sexuales, seguridad afectiva, comida, etcétera, etcétera. Entonces somos idénticos, solo que la religión judío-cristiana nos ha hecho pensar que el heterosexualismo era la norma, que el hombre tenía que gustar de una mujer y esa es la norma, y eso no es cierto. No es cierto. Todos somos diferentes, así como somos blancos, morenos, altos, renegones, qué sé yo. Existe un montón de diversidad y debería de aceptarse y respetarse en primer lugar, ¿no es cierto? Respecto a las leyes, el matrimonio de unión civil o el matrimonio homosexual, para nosotras las mujeres transexuales no es una ley que directamente nos compete. Los apoyamos a los compañeros homosexuales y lesbianas, pero para nosotros es la ley de identidad de género. Esa ley nos va a dar, en primer lugar, el derecho a vivir como lo que somos, seres humanos, y darnos la categoría de lo que estamos buscando, hombres o mujeres en realidad, ¿no? Por el hecho de haber nacido con genitales masculinos, a mí al momento del nacimiento me escribieron como de sexo masculino, pero yo nunca fui hombre. ¿Cuándo fui hombre? Siempre me pregunto eso, ¿no? Yo solo nací con genitales masculinos, digo, porque el verdadero sexo de una persona está en el cerebro. También la religión judeo-cristiana nos ha hecho pensar, ha genitalizado el sexo de una persona. Nos ha hecho creer que los genitales mandan sobre todo lo demás. O sea, para esta sociedad y para la religión, tú no sirves mientras no tengas pene, ¿sí? Tu pene o tus genitales mandan sobre tu cerebro, sobre tus acciones, sobre tus pensamientos y decisiones, y eso no es cierto. Si mañana pierdes los genitales por un accidente, un cáncer, etcétera, no dejas de ser hombre por eso. ¿Por qué? Porque tu cerebro, este hombre, vas a seguir pensando y sintiendo como hombre, ¿cierto? Para nosotros entonces lo importante es la ley de identidad de género, lo cual va a darnos la categoría de seres humanos y en mi caso no el derecho a ejercer como lo que siempre fui, una mujer. Ahora, por ejemplo, en tu carnet de identidad, en tus partidas de nacimiento y todo eso, ¿sigues figurando como De hombre? sexo masculino no. Yo fui uno de los, no fui la primera, pero fui uno de los primeros casos que gané el juicio de cambio de nombre y de sexo a nivel legal. Así que legalmente ahora yo soy una mujer, ¿sí? Mi certificado de nacimiento dice sexo femenino
Desde este punto de vista, entonces yo puedo casarme tranquilamente con cualquier hombre que guste de una mujer transexual y esté dispuesto obviamente a luchar conmigo juntos de la mano, desafiando este mundo machista patriarcal de que solamente puede haber una unión entre hombre biológico y mujer biológica, ¿no? Y que vayamos juntos, haciendo un hogar. Entonces, mi matrimonio desde ese punto de vista no es un matrimonio homosexual, es un matrimonio heterosexual, es un matrimonio hombre-mujer. Y por eso decías que ya no te afecta directamente, digamos. Claro, este tema pero de- no todas las compañeras lo tienen. Yo sí lo tuve, ¿no? Entonces, la ley de identidad de género que está presentando ahora, lo mío ha sido por un juicio, ¿sí? En el cual que tuve que demostrar con argumentos científicos, sociales, etcétera. Pero lo que se está proyectando en la nueva ley es que sea un trámite administrativo, en la cual se vaya a registro civil, si yo quiero cambiarme por esta situación, tenemos que tal vez algunos documentos más, como un examen psiquiátrico, psicológico, y se nos dé inmediatamente. Sí, pero a mí no me gusta mucho sectoriar este derecho menos o más, porque por ejemplo cuando Antonella habla de que esta ley es menos importante para mí todas las leyes son importantes. Porque basta que una persona, en el caso por ejemplo de Laura, no tenga a su favor alguna ley, esté discriminada por lo que sea, porque es rubia, ¿Qué ya pasa? tiene que luchar por sus derechos. Yo creo que en este país mucha gente se cuestiona, pero ¿cuántos son? ¿Cuántas son? ¿No? Más allá de ser 10, 20, 5, 2%, 1% en este país, la norma, el Estado debería garantizar sus derechos. Claro, es una Entonces, violencia exacto. estatal, es una violencia estatal que se plasma en todos los aspectos de la vida, no poder trabajar, no poder recibir atención médica, se da eso, ¿no? Por ejemplo, Asegurar a tu pareja. claro, después, con el tema de los hijos, con el Recibir tema tipo de de los beneficios. bienes compartidos, La herencia. todo Compartir eso un trabajo, es ir todos a los acceder a un aspectos de trabajo. la vida que están, claro, no es la única parte, es un primer paso lo jurídico, pero sin la igualdad frente a la ley, no existe igualdad en la sociedad, no se puede, porque por ejemplo, cuando tienen el reconocimiento a su cambio de sexo, no pueden encontrar trabajo las personas transexuales. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen? Muy pocas, aparte de la prostitución, que en muchos casos no van a tener otra opción y ahí que van a tener que sufrir mucha violencia y no van a tener, por ejemplo, atención de la policía cuando van a llegar porque van a sufrir de estigmatización, de discriminación. Estereotipización. Claro, eso se da Estereotipos. hasta en Francia hace, no sé, 2 años creo, se murió una persona transexual porque no quisieron atenderla, porque no se considera, mientras la ley no la reconoce como ser humano y ciudadano, no puede recibir todas las otras, no sé, los derechos, todos los derechos y también los deberes, no tiene que ir de la mano, pero primero tenemos que tener derechos jurídicos. Alguna vez he escuchado también un debate, ¿no? Que decían, pero es que ¿acaso piensan que porque los gays y las lesbianas pueden casarse ya no se resuelve el mundo? Hemos dicho, o sea, porque las mujeres hoy en día voten, ¿no son discriminadas? Por supuesto que no, siguen siendo Y discriminadas. seguimos en un mundo machista. Y seguimos en un mundo... No, pero además de eso, ¿cuántos años han tenido que luchar las mujeres para que hoy en día ejerzan el derecho ciudadano al voto? O pueden entrar a las universidades. O pueden estudiar, ¿no? Entonces, pasa exactamente lo mismo. Hay que seguir, es una lucha constante. Es por eso que yo cuando hablo de la plataforma en este momento política, de normativas que estamos peleando, son identidad de género y, por supuesto, la ley del matrimonio civil igualitario, ¿no? O sea, más allá de que sea prioritario para mí una o la otra, las dos. Porque como un movimiento deberíamos pelear por todo, no solamente por una parte, no solamente por lo que me interesa. Eso por un lado. Pero también hemos conseguido bastantes normativas. Tenemos decretos supremos, 2 decretos supremos a nivel, por supuesto, que son nacionales, porque son decretos supremos. Una que reivindica el 18 de junio, el 28 de junio como el Día del Orgullo de las Diversidades Sexuales y Genéricas en todo el territorio boliviano. Que se ha conmemorado con una marcha. Exactamente. ¿Verdad? ¿No? Que debería ser más un poco politizada por el Ministerio de Culturas, de Justicia, de Educación, etcétera, pero que todavía no se lanza una actividad bastante fuerte frente a eso a partir de estas instancias. Y la otra, que es el del 17 de mayo, que reivindica el Día de Lucha contra la Homofobia y Transfobia en todo el territorio boliviano. A nivel local, a nivel La Paz, también tenemos ordenanzas municipales, 3 en La Paz, 1 en el Alto, que, bueno, han sido, obviamente, años de lucha, años Muy de peleados, conquista, claro. muy peleados. Yo recuerdo con las compañeras, con unos compañeros plantones en la alcaldía, presión a los concejales, a las concejalas, visitas. Bueno, hay todavía
trabajo fuerte que hacer en Bolivia, no hemos conquistado todo. Países, como lo acaba de decir Laura, en Francia, donde hay un montón de legislación y apertura supuestamente a temas sociales como estos, lamentablemente sigue habiendo vulneración de derechos todavía humanos. no tenemos el matrimonio igualitario. Supuestamente se va a dar el año próximo, pero todavía ya se ha dado en Argentina. Y ojo que en muchos antes, países ¿no? de Latinoamérica, ¿no? O sea, la unión civil o el matrimonio igualitario está en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en México, sí. en Colombia, Claro. en Canadá, en Claro. 6 o 7 estados de Estados Unidos. O sea, hay avances muy importantes. Lo que falta es también que se siga trabajando, ¿no? Y desde la educación, que es muy importante, porque hablamos, bueno, de violencia estatal, pero existe todo el tema de violencia simbólica, de violencia estructural, por ejemplo, las violaciones correctivas, hasta las lesbianas, que se habla muy poco, pero que es un tema gravísimo, o todo eso de hasta la violencia, bueno, digamos solo en términos puramente simbólicos, pero todo eso de maricón, todo eso que se normaliza, que se invisibiliza, y que es una forma de inferiorizar a los demás a través de conceptos de femenino, masculino, heterosexual, homosexual, todo eso son nociones no solo sexuales y genéricas, pero son nociones de poder y de dominación que se plasman en todos los aspectos de la sociedad. Y por ende discriminatorias siempre. Bueno, tenemos que irnos un pequeño corte, vamos a volver enseguida y cuando volvamos volveremos con las conclusiones sobre este tema tan interesante. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando hoy día el tema de diversidad de género y diversidad sexual. Laura, estabas comentando en el anterior bloque el tema de la educación como uno de los medios para cambiar este tipo de violencia y de sometimiento estructural y del Estado, ¿no? ¿Qué más quieres decir sobre esto? Bueno, es que la libertad se educa con la libertad y la igualdad con la igualdad, ¿no? Entonces, desde ahí, claro que es muy importante apoyar todo este tema normativo, pero también no se tiene que olvidar que desde, como ha dicho Alberto, ¿no? Que a pesar de tener igualdad de derechos, por ejemplo, las mujeres y los hombres, todavía sigue con una violencia estructural y simbólica bien fuerte. Entonces, desde la educación se tiene que cambiar, que valorar otros modelos, también desde, por ejemplo, en los manuales, siempre están con, no sé, las mujeres que están haciendo la cocina o esas cosas así. Cumpliendo los roles de género. Claro, Sí. claro, y visibilizando siempre parejas tradicionales, mientras, por ejemplo, hasta las parejas divorciadas, todo eso se invisibiliza totalmente. Es una violencia simbólica tremenda, porque siguen promoviendo un modelo que finalmente nunca ha existido y existe cada vez menos. Entonces, a través de la educación se tiene que, bueno, enseñar eso, ¿no? Desde la niñez, porque en las familias no siempre se va a dar por temas religiosos, por temas de falta de conocimiento. O la familia tradicional, de papá, mamá, hijitos, siendo Claro. que familia, hay tantos modelos ahora. Claro. Puede ser los tíos cuidando a un hijo o a un sobrino, es una familia, abuelita con la sobrinita, o sea, eso no es familia. Exactamente, es la familia extendida, hay muchos modelos, pero siempre el que se va a mostrar como normal es, bueno, el modelo de papá. Claro, sí. Pero que finalmente no es tan frecuente. Por ejemplo, en Argentina, de acuerdo al último censo que hicieron, hay 21% de parejas, bueno, homosexuales, como dijimos, bueno, gays y lesbianas, que tienen hijos a su cargo. Pero eso se invisibiliza totalmente. Entonces, desde ahí se tiene que valorizar que, bueno, hablar de informes que muestran que no son más traumados los hijos de familias con dos papás o dos mamás, con tíos, con abuelos. Porque ese es siempre uno de los argumentos más fuertes que se utilizan en los países contra, donde ¿no? existe el matrimonio homosexual, sobre todo en los países nórdicos, por ejemplo, no se destruye la sociedad porque existen los matrimonios, como nos hace creer la religión, ¿no? Que la heteronormativa, hombre, mujer, y si no somos un peligro, la sociedad inclusive se va a destruir y no va a existir más seres humanos en la tierra. Mentira, la naturaleza busca el equilibrio, ¿no? Si de 10 personas, 9 tienen la capacidad o quieren reproducirse y uno no por eso la humanidad se va a acabar. Y siempre hubo formas de escapar a estos matrimonios, ya a través del convento, siempre existió, solo que se invisibilizaba, se tapaba así, se hacía en la avestruz la sociedad, pero siempre ha existido. Lo único es que ahora se tienen que plasmar en términos de igualdad de derechos. Y de hecho también la gente en el común imaginario colectivo de la sociedad asumen que los gays y las lesbianas no pueden tener hijos, que es falso.
mismo hay cuánta gente, como nos han dicho, y no solamente en Argentina, en Bolivia, cuánta gente que tiene sus hijos, que están invisibilizados obviamente como padres e hijos, como padres gays con hijos o madres lesbianas con hijos. ¿Por qué? Y Porque trans también y con por hijos. supuesto trans, en Santa Cruz hay trans que han adoptado o que tienen hijos también, o hijas, biológicos o biológicas o adoptados o adoptadas. Entonces yo creo que en resumen, como para concluir, lo que tenemos que hacer es seguir deconstruyendo esos roles específicos de esa visión hegemónica, patriarcal, machista, fundamentalista, religiosa, porque lo que decía Antonio, el papá, mamá, hijitos viene de José, María y Jesús, ¿no? Esa construcción de tener ese sagrado hogar, no sé qué, cuando en Bolivia y en el mundo hay un montón de familias, como ya las han nombrado las compañeras, ¿no? De construir ese prejuicio, ese preconcepto, esos roles arraigados en la sociedad y empezar a construir nuevos paradigmas para aprender a ser equitativos, igualitarios, dignos en un país que es tuyo además, ¿no? Me van a odiar por esto, pero siempre los grupos que son minorías, que son subversivos, que tienen una actitud contestataria, tienen la idea de deconstruir su tipo de realidad porque creen que se sienten sometidos por algún sistema, gobierno, Estado, sociedad, lo que sea, y hasta en cierto punto se sienten con más derecho de empujar y destruir para el resto de las sociedades, destruir, no deconstruir, todo el resto. ¿Ustedes creen realmente que el movimiento va a poder deconstruir este tipo de sociedad ahora sin tener una resistencia feroz de la Pero es que sociedad? ¿de qué estamos hablando? Yo no estoy hablando de deconstruir este tipo de sociedad, yo estoy hablando de deconstruir ese imaginario colectivo que tiene la sociedad arraizado en el prejuicio, en el preconcepto, en el insulto, en el tabú, en todas esas cosas, en el estigma, todas esas cosas que hace que la gente, que es parte de la población LGBT, no viva a plenitud su vida, no se visibilice como tiene que hacerlo, como lo está visibilizando de pronto, como lo visibilizas tú, ella, el camarógrafo, y nosotros que probablemente podemos hacerlo porque somos públicos, pero ¿cuánta gente está atrás del closet? Y lo otro es, en cuanto a tu respuesta, en cuanto a tu pregunta, por ejemplo, lo otro es ¿cuánto Bolivia tiene que seguir aguantando pérdidas de seres humanos? ¿Has investigado el número de casos de suicidio por temas de homofobia? ¿Has investigado temas de odio y crímenes por homofobia que no han sido resueltos en Bolivia? Los suicidios. Tienen lejos, suicidios, crímenes, depresión, un montón de cosas. O sea, ¿por qué tenemos que seguir en un país donde además de la alta mortalidad materno-infantil, también los jóvenes y adolescentes están suicidando porque no son aceptados, porque no son apoyados por sus padres, madres, su familia, su primer entorno social, su núcleo laboral, su colegio? Es cierto que va a haber resistencia, pero ya existe esa resistencia y también lo que tenemos que ver es que no es solo un tema de que, no sé, queremos dar derecho a la comunidad o a las comunidades LGTB. El tema es que es algo que concierne a la sociedad en su totalidad, porque el hecho de que la sexualidad sea tan tabú, que haya modelos tan restrictivos, porque también en las parejas heterosexuales se da modelos súper que te reducen tus posibilidades de expresión afectiva para los hombres y de expresión, digamos, profesional o académica para las mujeres. También existen muchos obstáculos al desarrollo de la plenitud como ser humano para todos. Eso es algo que tendría que beneficiar a toda la sociedad desde esta educación. Eso es lo que tenemos que ver. Antonella, ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente yo creo que lo fundamental es la familia. Si no tienes la familia, ¿quién te va a apoyar? Ese es el núcleo principal. La mayoría de las mujeres, de las personas transexuales en general, principalmente mujeres transexuales como yo y también la comunidad LGBT, todavía somos echadas de la casa, ¿no? Nuestra familia principalmente se avergüenza en la mayoría de los casos. Entonces, si no tenemos ese apoyo, ¿quién? Decirles a los padres en este caso que no se avergüencen de tener una hija así. Ustedes, los padres, no han escogido tener el tipo de hijos que iban a tener. Cuando estaban uniéndose espermatozoide y óvulo, no tuvieron la oportunidad de escoger, lo haremos de ojo azul, no sé, alto, blanco, moreno, no sé, y además que sea heterosexual, bisexual. Uno nace así, nos tocó vivir y entender eso en primer lugar, apoyar, ¿cierto? Y amarlo y quererlo, y para que esa persona se integre a la sociedad, viva plenamente su vida sin ningún tipo de problemas. Bueno, siempre van a existir, pero por lo menos la familia ahí está para apoyarnos, ¿no? Y algo que me gustaría mucho también decir es esto,
a los hombres que gustan de de mujeres transexuales, vayamos juntos, anímense a conquistar a una chica trans. Vamos contra esa corriente de que solamente tiene que haber relación entre hombre biológico y mujer biológica. Pues vayamos adelante, seamos felices y no se avergüencen de sentir una atracción por una mujer transexual. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido un tema muy acalorado, muy interesante, muy apasionado de tratar. Y gracias a todos ustedes, sobre todo también a la Facultad de Ciencias Sociales, a las carreras de Antropología y Arqueología, que nos permiten tener este espacio de discusión y de difusión sobre temas de actualidad y muy importantes para charlar. Los esperamos el próximo domingo y, como siempre, tejiendo conocimientos.